Cocachos aprendí. Mi nombre es Hendrik Ricardo Flores Vidal, docente de los cursos de Química, Biología y Anatomía, y a la vez soy estudiante de Medicina Humana. El día de hoy vamos a iniciar con un curso bastante importante que viene a ser el curso de Química y vamos a avanzar por el tema llamado tabla periódica. Ahora, vamos a pasar a la parte de la definición y vamos a indicar que la tabla periódica es un sistema de clasificación el cual nos va a permitir a nosotros ordenar los elementos químicos teniendo en cuenta el orden creciente del número atómico. A esto nosotros lo vamos a conocer como la ley periódica actual. Una pregunta que siempre viene en el examen de admisión es ¿quién plantea la ley periódica actual? Y nuestra respuesta tiene que ser Henry Moseley. Ahora, nosotros sabemos que existen 118 elementos químicos en la tabla periódica y cada uno de estos elementos va a cumplir lo que viene a ser esta ley, la cual nos dice que las propiedades que tiene cada elemento químico van en función directa a lo que viene a ser el orden creciente de su número atómico. Ahora, vamos a estudiar un poco acerca de la evolución de la tabla periódica. Para esto te invito a que pienses en la siguiente idea. Todos nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando la parte de los celulares alrededor de los años. Por ejemplo, capaz tus padres o tu abuelo ha conocido aquellos celulares que tenían el tamaño de un ladrillo. Y conforme han ido evolucionando en el tiempo, se fue insertando el concepto de Java, ¿sí? Luego aparecieron los famosos celulares táctil, el concepto de iPhone, y actualmente nosotros conocemos los celulares de alta gama. Por ejemplo, conocemos los celulares llamados los Note 10, conocemos el iPhone 11 Pro, los cuales significa que alrededor del tiempo y conforme han ido evolucionando, nos brindan diversas características y diversos modelos de acuerdo a las personas que lo va creando. Entonces, tomando como punto de idea principal esto, vamos a decir que el primer personaje que va a distribuir o que va a indicar una clasificación para los elementos químicos se va a llamar Jacob Berzelius, ¿no? Berzelius nos dice que los elementos químicos nosotros los vamos a graficar o los vamos a clasificar en dos grupos. Estos grupos se les va a llamar los elementos metálicos, a los cuales él va a conocer como electropositivos, y vamos a tener a los no metales, el cual va a denominarlos electronegativos. Luego de Berzelius aparece otro personaje llamado Proust. Hay que tener bastante cuidado porque muchos confunden a Proust con Proust, el cual va a ser estudiado en unidades químicas de masa. Ahora mira, Proust nos indica que el elemento base que nosotros vamos a conocer va a ser el elemento del hidrógeno. Y todos los demás elementos químicos van a estar en función directa a lo que viene a ser el hidrógeno. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí como gráfico que el hidrógeno tiene una esfera. Luego tenemos al litio que tiene 7 esferas, el berilio que tiene 9 y el boro que va a tener 11. Ahora, ¿esto va a ser en base de quién, profesor? Esto va a ser en base del peso atómico. El primer personaje entonces que a mí me va a mencionar el peso atómico va a ser Proust. Es algo que debo tener en cuenta, porque capaz lo pueden preguntar en el examen de admisión. Luego de Proust aparece otro personaje llamado Dobereiner. Dobereiner, chicos, nos habla de las famosas triadas. Ahora piensa, dime, ¿cuál es la triada que más conoces? Vamos chicos, la triada más conocida es la triada del litio, la del sodio y del potasio, que prácticamente fue la primera triada que fue planteada por él. Ahora, ¿qué significan las triadas? Las triadas nos van a indicar que Dobereiner va a ordenar los elementos químicos con propiedades parecidas de 3 en 3. Y él, además de esto, se va a dar cuenta que el elemento central es la semisuma de los elementos extremos. Profesor, no entiendo, ¿qué significa esto? Miren, vamos a colocarlo aquí para que tú me entiendas. Por ejemplo, lo que él nos dice es lo siguiente, que yo tengo el elemento litio, que tengo el elemento sodio y que voy a tener el elemento llamado potasio. Estos elementos químicos van a tener, cada uno de ellos va a tener su peso atómico. Por ejemplo, el peso atómico del litio es 7. El peso atómico del sodio no lo voy a conocer y el peso atómico del potasio es 39. Siguiendo la idea de Dobereiner, que nos indica que el elemento central, es decir, el sodio, que sería X, es igual a la semisuma, significa que sería 7 más 39 entre 2, esto significa semisuma. La semisuma es que yo voy a sumar dos elementos y los voy a dividir entre 2. Entonces, la semisuma de estos elementos me indica que el elemento central valdría 23. Y esto es correcto. Nosotros sabemos que el peso atómico del sodio es 23.
Entonces, esta es la manera en la cual Dobereiner nos habla acerca de las tríadas. Luego de Dobereiner aparece otro personaje llamado Newlands. Y Newlands, chicos, va a ordenar los elementos químicos en octavas. Ahora vamos. Yo sé que tú tienes en tu cabeza lo siguiente. Profesor, si tríadas es de 3 en 3, ¿las octavas son de 8 en 8? La respuesta es no. Mira, Newlands nos indica que los elementos químicos van a ser ordenados en grupos de 7 en 7. Profesor, ¿y por qué Newlands ordena los elementos químicos de 7 en 7? Newlands lo va a hacer porque él va a trabajar de acuerdo a las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la y si, que son 7 notas musicales. Entonces, Newlands, siguiendo esta idea, trabaja con las octavas y nos dice que el primer y el octavo elemento van a tener propiedades químicas muy parecidas, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros 3 series que presenta Newlands. Aquí tenemos al litio, tenemos al sodio y tenemos al potasio, los cuales van a cumplir con esta ley, ¿no? Luego de Newlands vamos a tener al famoso personaje llamado Chang-Courtois. Y Chang-Courtois nos va a presentar algo llamado el tornillo telúrico o también conocido como el caracol telúrico. Nosotros tenemos por aquí que él agarró un cilindro y dentro del cilindro colocó un alambre en forma de hélice y va a ordenar los elementos químicos en forma de acuerdo a su peso atómico, ¿no? En este caso, los elementos químicos van a aumentar hacia abajo, ¿no? Siguiendo el orden del peso atómico. Eso nos indica Chang-Courtois. Luego de Chang-Courtois aparece otro personaje, el cual va a ser llamado Meyer y Mendeleev, ¿no? Ellos sí tenemos que tener bastante cuidado con ellos, ya que ellos van a plantear la primera tabla periódica, o mejor dicho, la tabla periódica corta. Y es muy importante conocer cuál es la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, Meyer era físico y Mendeleev era químico. Profesor, ¿y esto por qué es importante? Significa que cada uno de ellos, de acuerdo a la profesión que seguían, van a brindarle las propiedades respectivas a la tabla periódica. Por ejemplo, Meyer sigue determinadamente propiedades físicas y Mendeleev va a seguir las propiedades químicas. Entonces, nosotros tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo era la tabla periódica en esos tiempos y vamos a indicar algunas características. Por ejemplo, ¿cuántos elementos químicos tenía la tabla periódica corta? Respuesta, la tabla periódica corta tenía alrededor de 63 elementos químicos. ¿Qué más? Las propiedades físicas que vamos a estudiar nosotros en la tabla periódica corta se van a llamar volumen atómico. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que Meyer es aquel personaje que nos va a indicar que el volumen atómico es la principal propiedad física que voy a estudiar. Y Mendeleev va a estudiar el peso atómico. Entonces, profesor, cuando yo estudio la tabla periódica corta debo recordar al volumen atómico y debo recordar a quién, al peso atómico. Y cada uno de ellos con el personaje que lo va a caracterizar. Ahora, una de las características principales de la tabla periódica corta es dejar los famosos espacios vacíos. ¿Qué quiere decir esto o esto a quién se debe? Para que ustedes sepan, Mendeleev era un personaje bastante adelantado a su tiempo, ¿no? Este personaje era bastante excepcional en la parte de la química. Entonces, este personaje se dio cuenta que las propiedades que él estaba indicando para cada elemento químico, había espacios que no se cumplían. Entonces, él dejó esos espacios, los deja vacíos. Y estos espacios vacíos, él les va a dar el nombre de los famosos ECA. ¿Sí? A los espacios vacíos, Mendeleev los va a llamar ECA. Y en admisión, hay muchas veces en las cuales nos van a preguntar, por ejemplo, por el ECA boro. El ECA boro, chicos, actualmente nosotros lo vamos a conocer como el escandio. Vamos a tener al ECA aluminio, al cual actualmente lo vamos a conocer como el galio. Y vamos a tener al ECA silicio, el cual actualmente va a ser el germanio. Y profesor, ¿esto viene en admisión? Sí. Normalmente te preguntan, ¿no? ¿Quién es actualmente el ECA boro, el ECA aluminio y el ECA silicio? Y ya lo dejé claro en esta parte. Ahora, nosotros tenemos que saber que también tuvo errores o algunos errores fueron planteados en la tabla periódica corta. El primer error que tenemos nosotros que darnos cuenta es que se utiliza el peso atómico como la ley que va a distribuir a los elementos químicos. Nosotros sabemos que no es el peso atómico, sino que viene a ser el número atómico. Entonces ese es el principal error que cometió Mendeleev. Segundo error, algunos elementos no van a cumplir con el orden de los pesos atómicos. Profesor, ¿y esto dónde se puede observar? Por ejemplo,
Tenemos nosotros aquí dos elementos químicos. Si se dan cuenta ustedes, todo va creciendo hacia la derecha. En este caso, miren, él tiene 194 y este elemento tiene 192. Y esto va en contra de lo que indicaba Mendeleev. Segundo punto, o bueno, tercer punto. Ellos no conocían los gases nobles. Hasta el momento en el cual Mendeleev plantea lo que viene a ser su tabla periódica, ellos no conocen los gases nobles. Y por eso a ellos se les llama gases raros. Ahora, los gases nobles más adelante van a conformar al famoso grupo cero moderno. Y para nosotros estudiar la tabla periódica moderna debemos recordar a dos personajes. El primero es Werner. Werner es aquel que va a diseñar la tabla periódica que nosotros conocemos. Y el otro personaje es Henry Moseley, del cual hemos hablado anteriormente, y nosotros indicamos que él plantea la famosa ley periódica actual. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, aquí tenemos una tabla periódica tal y como se conoce actualmente, ¿no? Como pueden observar, tenemos 118 elementos químicos, ¿sí? Tenemos 118 elementos químicos. Tenemos aquí el elemento número 1 y tenemos por aquí el elemento número 118. Ahora, algunas características que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que el hidrógeno no tiene posición definida. Profesor, pero si el hidrógeno está aquí, profesor, yo en todas las tablas observo que el hidrógeno está colocado ahí. No, ustedes tienen que saber que el hidrógeno prácticamente no tiene grupo o familia, se podría indicar, y por lo tanto, para que se vea de más bonito, se podría decir, nosotros colocamos al hidrógeno en esa posición. Ahora, siguiente punto, observen. Nosotros sabemos que existen 118 elementos, ¿sí? Sabemos que existen 118 elementos, pero estos elementos los vamos a clasificar en dos tipos. Los vamos a clasificar en elementos naturales y los vamos a clasificar en elementos conocidos como elementos artificiales. Los elementos naturales, chicos, van a ir desde el hidrógeno 1 hasta el uranio 92. Profesor, ¿qué significa? Que, por ejemplo, a ti te preguntan, no sé, te dicen, se tiene un elemento X que tiene número atómico 36, yo ya sé que este elemento va a ser un elemento natural. Profesor, ¿cómo sabe usted que el elemento va a ser natural? Porque está en el rango del 1 al 92. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a saber que los elementos naturales van a ser 90. Profesor, pero si de 1 a 92 existen 92 elementos, ¿por qué usted indica que son 90 elementos naturales? Significa que hay dos excepciones, y estas excepciones van a ser los elementos conocidos como tecnecio y prometio. El tecnecio presenta número atómico 43 y el prometio presenta número atómico 61. ¿Qué significa? Que del 1 al 92 todos los elementos son naturales, a excepción del que presenta número atómico 43 y número atómico 61. Ustedes que saben restar que da miedo, saben que los elementos artificiales van a ser 28, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los elementos que pasan el número 92 van a ser elementos artificiales. El elemento 93, 94 y así sucesivamente. Y todos los elementos que van a ser descubiertos en adelante van a ser elementos artificiales. ¿Qué significa? Que son elementos sintetizados en un laboratorio. Son elementos que tienen un tiempo de vida mínimo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto Iron Man, por ejemplo, Tony Stark, para poder dar energía a su reactor ARC, él cambia el elemento paladio por un nuevo elemento químico, ¿no? Que él crea, ¿no? Es más, Jarvis le dice, no, señor, hemos creado un nuevo elemento químico. Cuando esto ocurre, Tony Stark prácticamente se podría decir que formó, no sé, o que creó el elemento número 119, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos los elementos químicos que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante son elementos artificiales. Profesor, ¿qué más debo recordar? Por ejemplo, si es que tú observas tu tabla periódica, que supongo debes de tenerlo a la mano, tienes que saber que existen 7 filas, que también van a existir 18 columnas. O sea, la tabla periódica va a presentar 7 filas y va a presentar 18 columnas. Profesor, ¿y esto es importante conocerlo? Claro que sí, porque mira, las filas van de la mano con los periodos o niveles. Actualmente nosotros sabemos que en la tabla periódica existen 7 periodos o existen 7 niveles. Pero con las columnas nos va a servir a nosotros para determinar las famosas familias. Hay familia A y hay familia B y ahora lo vamos a ver. Observen. Para no confundirnos, porque muchos de ustedes capaz tienden a confundir el término fila y el término columna, vamos a decir lo siguiente, que las filas son aquellos que se van a encontrar en posición vertical
Y las columnas son aquellos que se van a encontrar en posición horizontal. Ojo, no te olvides, las filas se van a encontrar en posición vertical y las columnas se van a encontrar en posición horizontal. Ahora, de las 18 columnas que existen, hay 8 grupos o hay 8 columnas que le van a pertenecer al grupo A. Y van a existir 8 grupos para el grupo B. Profesor, aguanta. Tú me estás diciendo que existen 18 columnas, pero aquí me está indicando que existen 8 grupos para A y existe 8 grupos para B. Profesor, entonces aquí yo tengo 16, pero aquí hay 18 columnas. ¿Qué significa? Significa que el grupo B, escúchame, que el grupo B va a presentar 10 columnas. Profesor, ¿y por qué el grupo B va a tener 10 columnas? El grupo B, chicos, tiene 10 columnas porque el 8B, escúchame, el 8B va a presentar 3 columnas. ¿Sí? El grupo 8B va a presentar 3 columnas. Y esto es algo bastante importante de recordar. Ahora, miren, nosotros aquí tenemos prácticamente lo que viene a ser la tabla periódica y este gráfico nos sirve para indicar lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo hago la distribución, voy a encontrar lo siguiente. Voy a tener aquí el grupo S o los que terminan en S. Por aquí voy a tener los elementos que terminan en P. Por aquí voy a tener los elementos que terminan en D. Y por aquí voy a tener los elementos que terminan en F. Y esto es bastante importante porque con esto yo voy a determinar diversos grupos. Por ejemplo, tengo el grupo A y tengo el grupo B. Y una manera fácil de ubicarlo en la tabla periódica es de acuerdo a su terminación. Por ejemplo, si yo hago la distribución electrónica y encuentro que mi elemento termina en S o termina en P, ellos van a pertenecer al grupo A. Pero si terminan en D o terminan en F, van a pertenecer al grupo B. Ahora, algo bastante importante que debo recordar es que el grupo A es conocido como los elementos representativos y el grupo B es considerado como los elementos de transición. Ahora, el grupo que termina netamente en F, nosotros lo vamos a conocer como transición interna. ¿Sí? Lo vamos a conocer así como transición interna. Ahora, algo que creo que no mencioné fue que los elementos artificiales también se les va a llamar transuránidos. Profesor, ¿por qué se les llama transuránidos? Porque todos los elementos después del uranio van a ser considerados artificiales. Ahora, aquí tenemos 3 puntos que debemos recordar, o mejor dicho, son 2 puntos, ¿no? Si termina en P, en D o en F la distribución, nosotros le vamos a agregar lo que viene a ser de parte del subnivel S. Pasando a la parte de la configuración electrónica, nosotros vamos a tener por aquí una configuración electrónica típica, ¿no? Tenemos el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y así sucesivamente, ¿no? Esto ustedes lo conocen. Hay diversas maneras en las cuales tu docente te debe haber enseñado, ¿no? Capaz te ha enseñado la famosa regla de Sarrus, ¿sí? Capaz te enseñó de esa manera. Otros lo han aprendido con mnemotecnias, ¿no? Que es la manera en la que actualmente se enseña, ya que esto nos permite a nosotros aprenderlo de una manera más rápida, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser esto de la parte de las mnemotecnias y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Quiero que tú aprendas esta famosa mnemotecnia, la cual nos dice, sí, soy peruano, soy del Perú, y luego nos va a decir, soy futuro del Perú. Profesor, ¿por qué dice por dos? Dice por dos porque nosotros esto lo vamos a repetir de manera consecutiva. Entonces, profe, ¿cómo sería? Mira, quiero que me sigas. Sí, soy peruano, SP, soy peruano, SP, soy del Perú, SDP, soy del Perú, soy del Perú. Luego dice, soy futuro del Perú. Y luego aquí viene otra vez, mírame. Soy futuro del Perú, soy futuro del Perú. Y nosotros podemos observar que prácticamente la frase nos ayuda a crear la configuración electrónica. Profe, ¿yo cómo sé cómo van a ir los números? Espérate, ahora te indico. Para saber esto, lo que yo te permito o lo que yo quiero que tú aprendas también es la parte de la escalerita. Profe, ¿qué significa la escalerita? Quiero que aprendas lo siguiente, mira. Con la escalerita yo voy a decir que los primeros subniveles que voy a aprender son los subniveles S y P. Luego voy a llenar el subnivel D y al final voy a llenar el subnivel F. Profe, ¿qué significa? Significa que en la escalita primero lleno al S y al P. Él va a ser el subnivel N. Al D le voy a quitar 1 y al F le voy a quitar 2. Y es así como yo voy a crear la configuración electrónica. A ver.
Para que quede claro vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo por aquí voy a colocarte. Sí, soy peruano. Luego, ¿qué sigue? Soy peruano. Luego, ¿qué sigue? Soy del Perú. Sigue, soy del Perú. Luego, ¿qué sigue? Otra vez sigue, soy del Perú. Luego, ¿qué sigue? Sigue, soy futuro del Perú. Y luego termina otra vez con soy futuro del Perú, ¿no? Supuestamente ustedes son el futuro del Perú, ¿no? Lo cual es recontra malo, ¿verdad? Entonces, si tenemos nosotros por acá, vamos a decir lo siguiente. Según la escalerita, primero voy a llenar al subnivel S y al subnivel P. Entonces, primerito yo tengo la S, entonces voy a llenar a la S. Y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chicos, ya llené todo el subnivel S. El S y el P, profesor, están en el mismo nivel. Entonces también lleno la P. 2, porque el S vale 2. El P aquí vale 3, porque el S vale 3. Aquí el P vale 4, porque el S vale 4. Aquí el P vale 5, porque el S vale 5. Aquí el P vale 6 y aquí el P vale 7. Profesor, el D y el F ahora ¿cómo lo lleno? Recuerda que en el subnivel D nosotros le quitábamos 1. El D era n-1. ¿Qué significa? Que si el S vale 4, el D vale 3. Si el S vale 5, el D vale 4. Si el S vale 6, el D vale 5. Si el S vale 7, ¿el D cuánto vale? El D vale 6. Profe, y en el F le quitamos 2. ¿Qué significa? Que si aquí vale 6, aquí vale 4. Y si aquí vale 7, aquí vale 5. Y chicos, tenemos nosotros ya todo lo que viene a ser la configuración electrónica de esta manera. Te recomiendo que practiques esta parte de la escalerita y la parte de la frase y con eso sale prácticamente todo. Ahora, vamos a ubicar nosotros elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, vamos a tener aquí el elemento llamado calcio. Yo voy a utilizar la parte de la escalerita porque es lo que te he enseñado y digo, sí, soy peruano, soy peruano, soy. Profesor, ¿y cómo sé que he terminado de hacer mi configuración? Porque todo tiene que sumar 20, mírame. 2, 4, 10, 12, 18 y 20. Tenemos 20. Profesor, ¿y ahora cómo lo lleno? Lo llenamos de la siguiente manera. Primero se llenan las S. Entonces llenamos las S. 1, 2, 3, 4. 4 diré. 4 tenemos por aquí. Luego llenamos la P. La P tiene el mismo valor que el S. 2, 3. Y tenemos nosotros la configuración por aquí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ahora, profesor, ¿cómo voy a ubicar yo en la tabla periódica a este elemento? Fácil, miren. Nosotros vamos a utilizar dos valores. El primero se va a llamar periodo y el otro se va a llamar grupo. Escúchame, el periodo es lo mismo que nivel, ¿verdad? El periodo es lo mismo que nivel. Y el periodo o nivel siempre va a ser el número más grande. Profesor, ¿qué significa? Yo, por ejemplo, aquí tengo como coeficiente 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es más grande? 4, ¿verdad? Entonces, mi nivel va a ser 4. Por ahí empezamos. Mi periodo o mi nivel va a ser 4. Profesor, ¿y el grupo? ¿Cómo voy a determinar el grupo? Para el grupo vamos a ver el último electrón. Terminamos en F2. Tú recuerda que si termina en S o en P, si termina en S o en P, el grupo va a ser grupo A. Profesor, ¿y ahora? Ahora observas los electrones, o mejor dicho, el exponente. Encima de S hay 2. Cuando yo termino en S, yo no hago nada, únicamente coloco el valor que está. Si me dice 2A, si me dice 2, coloco por aquí 2. Por lo tanto, yo digo que el elemento calcio se ubica en el periodo 4, grupo 2A. Ahora, vamos a ver si es que eso se cumple, ¿sí? Por aquí, por favor, vamos a retroceder un poco y vamos a observar que es verdad. Nosotros hemos dicho que el calcio se encuentra en el periodo 4, grupo 2A. Y ahora lo vamos a observar. Por ejemplo, mira, por aquí tenemos la tabla periódica y tenemos que el calcio está en el periodo 4. Mira, el calcio está en el periodo 4. Está en el periodo 4 porque el periodo siempre es horizontal. Recuérdalo, el periodo es horizontal y el grupo
va a ser vertical, mira, ve, 4, 2. Entonces, profesor, hemos cumplido nosotros que el calcio tiene ese valor. Sí, chicos, hemos logrado eso. Ahora, vamos a continuar. Luego del calcio, vamos a tener otro elemento, vamos a tener el hierro. Entonces le ponemos por aquí el calcio que está en el 4,2A. Profesor, el hierro vale 26. A ver, trabajemos el hierro 26. Y otra vez aplicamos el sí soy peruano, ¿no? Y decimos, sí, soy peruano, soy peruano, soy del 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 me falta 6, entonces queda ahí en D6. Lleno, primero las S, 1, 2, 3, 4, luego las P, 2, 3. Profesor, ya no hay más P, ahora sigue D. Para la D, recuerda que hacíamos, le quitábamos 1. 4 menos 1, 3. Entonces, nuestra configuración terminaría en 4S2, 3D6. Pero chicos, hay que tener bastante cuidado. Tenemos que determinar, recuerda, periodo y grupo. El periodo siempre es el mayor. Ten bastante cuidado porque capaz tú me vas a decir que el periodo es 3, pero eso es incorrecto. El periodo siempre va a ser el mayor. Por lo tanto, el periodo va a ser 4. Profesor, ¿y el grupo? El grupo, chicos, termina en D. Si termina en D, pertenece al grupo B. Profesor, ¿y ahora qué cosa hago? Dime, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 6. Pero yo te dije algo anteriormente, que cuando termine en D siempre se le suma el S. Si yo tengo 6 más 2, ¿cuánto sería eso? 8, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos periodo 4, grupo 8B. Y esa sería la ubicación del hierro, periodo 4, grupo 8B. Y vamos a comprobar eso. Miren, el hierro me dice que es el periodo 4. Periodo 4, miren por aquí. El periodo es 4 y el grupo es 8B. Y sí, eso es correcto, el hierro se ubica ahí. Y para terminar, chicos, vamos a trabajar con el famoso argón. El argón nos dice que tiene número atómico 18. Entonces vamos a hacer su ubicación en la tabla periódica y decimos, ¿no? Sí, soy peruano. Soy peruano. Y ahí tenemos 2, 4, 10, 12 y 18. Otra vez llenamos las S primero, luego las P. Y miren, ya está listo. Ahora, dime, ¿cuál es el periodo? El periodo es el número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 3. Perfecto, el número mayor es 3. El grupo. ¿Qué grupo es? Profesor, termina en P. Si es P, ¿qué grupo es? ¿A o es grupo B? Es grupo A. Profesor, termina en 6. Pero P, 6 más 2, recuerda que si terminas en cualquier otro subnivel que no sea S, siempre le vamos a sumar el S. Por lo tanto, 6 más 2 sería 8. Y por lo tanto tenemos que se encuentra en el periodo 3 y grupo 8A, lo cual es correcto, ya que el argón. Espero que haya quedado claro todos los puntos acerca de la ubicación en la tabla periódica. Luego vamos a hacer un tema en el cual hablemos principalmente de la configuración electrónica. Vamos a hablar de los elementos cuando son cationes, cuando son aniones. Y recuerda que para cualquier duda, no es necesario que le preguntes a tus amiguitas, sino que puedes colocar en el buzón de comentarios algunas ideas, algunas cosas que capaz no quedaron claro para ti. No te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal llamado ACOA. Por favor, comparte, ya que si es que veo que hay mayor cantidad de visitas, me incentivas a mí a crear mayor cantidad de contenido para ti, ¿verdad? Ya que esto te sirve a ti. Muchísimas gracias por prestarme atención. Recuerda que estoy aquí en este canal para ayudarte. Muy pronto voy a subir ya el tema de, o mejor dicho, el curso de anatomía, ¿no? Que es el curso que me falta. Muchísimas gracias por prestarme atención y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.